¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días, ¿me pueden escuchar bien? Sí, Lise. Súper, muy bien. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Sí, nos habíamos quedado en los barbarismos ortográficos y hemos visto un poco de los barbarismos sintácticos, ¿no ve? Y dentro de los barbarismos sintácticos habíamos mencionado que hay tres tipos de barbarismos sintácticos, es decir, errores de organización dentro de una misma oración. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando ahora. Por ejemplo, el solecismo era un error en la articulación y en la organización de las les, las Ls, porque no habíamos organizado y he seleccionado de forma adecuada los pronombres, ¿no? En lugar de decir les llevaré, lo correcto era decir los llevaré. Cuando digo los traje, ahí sí era correcto decir les traje, ¿se acuerdan? Cuando decíamos han cambiado, han habido sorpresas, estábamos cometiendo un error aumentándole un plural al ha, y en realidad tenía que ser singular. Ha habido sorpresas. Ha habido sorpresas. Por lo tanto, eran errores llamados solecismos. Ahora vamos a ver el segundo tipo de error de los barbarismos, que son llamados los dequeísmos. Dequeísmos. Y su nombre lo dice claro. Voy a utilizar el de y el que de forma exagerada, de forma incorrecta, de forma en la que no debería mencionar, porque genera una inconsistencia y es innecesario, ¿sí? Entonces, la preposición de la voy a utilizar de forma innecesaria. Y además voy a utilizar el que lo hace más innecesario todavía, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo le dijo de que no se portara así, este de no aporta nada porque el de establece una pertenencia. Le dijo que no se portara así. Esa es la forma correcta. Le dijo que no se portara así. Directamente yo tengo que usar el que, porque el que es una palabra de enlace. Le dijo, ¿qué le dijo? No te portes así. Entonces genera una conexión directa, ¿ok? Pero cuando yo le coloco una preposición de, la se refiere a algo. Esto es de ella. Eh, la laptop de María. Entonces es una pertenencia, ¿sí? Establece una relación de pertenencia o propiedad. Y acá no, para nada existe eso. Contestó que estaba enfermo. Contestó de que estaba enfermo. Es incorrecto, ¿ok? Creo de que no está bien. Creo que no está bien, ¿sí? Entonces, el dequeísmo es el uso innecesario de la preposición de por delante de la conjunción que, ¿ok? Por delante de la conjunción que. La preposición de es innecesaria e incorrecta porque no genera ninguna utilidad a la oración. La preposición que debería ir sola, ¿ok? Creo que no está bien. ¿Se entiende? Sí, Lise. Muy bien. Ahora, además de que este dequeísmo es muy común cuando nosotros utilizamos esta palabra de enlace, le dijo de qué, contestó de qué, creo de qué, esta repetición forma parte de un barbarismo.
no se van a olvidar eso. El dequeísmo es un tipo de barbarismo. ¿Por qué es un tipo de barbarismo? Porque realmente es un error, o sea, es totalmente incorrecto. No es una redundancia, no es una omisión, es un error. Realmente está mal. No hay forma de que este vínculo esté bien, ¿ok? Entonces es un error, ¿ya? Ahora, la otra el otro barbarismo es el antidequeísmo. Este es chistoso porque va a ser algo muy parecido, pero en situaciones en las que sí era necesario colocar la preposición de. Aquí la preposición de era innecesaria, no deberíamos colocar. Pero acá en el queísmo, la preposición de va a faltar, ¿ok? Va a faltar. Entonces voy a omitir la de cuando sí es necesario. Por ejemplo, llegó la hora que me lo digas. Cuando yo tengo esto, llegó la hora que me lo digas. Aquí, entre llegó la hora y que me lo digas, falta un conector, porque digo, llegó la hora de qué? De que me lo digas. Ahí sí es necesario. Cuando en medio de la oración yo necesito responder a la pregunta ¿de qué? Ahí es necesario utilizar el de qué completo. Arriba no era necesario porque dice contestó que estaba enfermo. No puedo decir contestó de qué. No, contestó que, que estaba enfermo. En cambio, en estas oraciones sí se responde a la pregunta ¿de qué? Llegó la hora. ¿De qué llegó la hora? De que me lo digas. ¿Ok? Entonces aquí sí era necesario colocar el de qué. O cuando digo, acuérdate que llega hoy. Acuérdate de qué, de que llega hoy. Necesito la preposición de pertenencia, porque estoy enlazando dos oraciones. Acuérdate de qué, de que llega hoy. Me alegro. ¿De qué? De que te vayas. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, Lisa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Inge, ¿cómo, digo, Lisa, ¿cómo podemos ver cuál de los dos se está cumpliendo, del decaísmo o queísmo? Ah, ya, muy bien. Esa parte puede ser un poco confusa porque es difícil identificar, ¿ok? A veces no es tan evidente, pero yo les sugiero siempre que en cualquier oración que tengan, por ejemplo, tengo cualquier oración, digamos, yo voy a escribirlo aquí con amarillo para que se lea, digamos, yo le dije, esa es mi primera parte de la oración, yo le dije, cuando yo tengo esta primera parte de la oración, está incompleta, ¿no ve? Yo le dije, y la pregunta es... ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Ok? La pregunta es, ¿qué le dije? ¿Ok? Lo voy a colocar así como pregunta. ¿Qué le dije? La pregunta es, ¿y qué le dije? Cuando yo tengo una respuesta que responde al qué, directamente yo voy a contestar o voy a completar la oración con, yo le dije, que se retire. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Esta parte yo le dije, ¿qué le dije? Que se retire. Por lo tanto, dije, ¿qué? Que se retire. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Ahora, en cambio, si yo quisiera responder a la pregunta de qué, ahí es donde ya podría cambiar. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo aquí. Mm,
Por la parte de yo me acuerdo. Si yo les digo, chicos, yo me acuerdo, ustedes me van a preguntar, ¿de qué te acuerdas? ¿No ve? ¿De qué te acuerdas? Entonces va a responder a la pregunta ¿de qué? ¿De qué? ¿Ok? Yo me acuerdo. ¿De qué te acuerdas? De que teníamos tarea. ¿Se dan cuenta? Aquí va a responder a la pregunta ¿de qué? Por lo tanto, tengo que utilizar el ¿de qué? Yo me acuerdo de que teníamos tarea, entonces lo pongo completo. Si responde a la pregunta del ¿de qué? Utilizo completo. Yo me acuerdo de que teníamos tarea. Pero si solo responde a la pregunta del qué, solo coloco, yo le dije que se retire. ¿Se entiende? Sí, le hice. Súper. ¿Algo más, chicos? De esta parte hay algo que no se entienda, que no quede claro, porque son dos cosas muy parecidas, pero la primera es del dequeísmo cuando me sobra el de y el queísmo o antidequeísmo cuando me falta el de. Me sobra, me falta el de. Me falta el de. ¿Dónde está el de? Y en el primero me sobra el de. ¿Por qué le he colocado el de? ¿Ok? ¿Clara esta parte? Sí, le hice. Ya, buenísimo. Ok, ahora vamos a pasar entonces a los barbarismos analógicos, que es otro tipo de barbarismo, ¿ok? En los barbarismos analógicos ya vamos a ver elementos donde son incorrectos, eh, pero, pero son incorrectos en un determinado contexto y en un determinado lugar. Pero si yo lo analizara en otro contexto, en otro lugar, con otro tipo de personas, sería correcto. Por eso se lo denomina analógico, porque es correcto en un lugar, pero puede ser incorrecto en otro. ¿Ok? Entonces depende. Ahora vamos a estudiar lo que se considera correcto e incorrecto, pues en nuestro contexto. ¿Ok? Ahora, el primer barbarismo analógico son los extranjerismos, ¿ok? Los extranjerismos actualmente son muy aceptados porque la RAE ha incorporado muchos extranjerismos a nuestro idioma, porque realmente son tan usados que se han incorporado algunos de forma oficial, pero otros se utilizan, pero no se han incorporado de forma oficial porque todavía queda una disonancia, todavía no hay un consenso de que eso debe formar parte de nuestro idioma. Entonces está como que en debate. Y mientras no esté aceptado, no debería ser permitido. Es un error. ¿Ok? Entonces, ¿de qué consisten los extranjerismos? Va a consistir en usar términos propios de un idioma extranjero, de cualquier idioma, que realmente no son parte del idioma, en nuestro caso no son parte del español, ¿sí? No son aprobados por nuestra instancia máxima de la lengua, que es la RAE, ¿no? La Real Academia Española. No lo ha aprobado. Y hay muchos tipos de extranjerismos, por ejemplo, los anglicismos, los galicismos, los germanismos, los mexicanismos, italianismos, indigenismos. Estos ya hacen referencia al lugar de donde vienen los extranjerismos, ¿no? Entonces puede ser, dependiendo del país de donde venga, por ejemplo, los mexicanismos son palabras mexicanizadas, o sea, que son aceptadas en México y las usamos acá, pero son de México, no deberíamos utilizarlas, ¿ok? Entonces, son tipos de extranjerismo. Si de cualquier país puede haber un extranjerismo.
Ahora, unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra show es muy utilizada en nuestro contexto, ¿ok? Haces mucho show. ¿Y qué es show? Yo lo entiendo y sé que hace referencia a espectáculo, ¿ok? Y efectivamente, la palabra show en inglés se traduce como espectáculo al español. Ese es su significado, es correcto. Pero, ¿qué no es correcto? No la traducción, no significa que hay un error en la traducción, sino que es incorrecto usar una palabra que en el español tiene una palabra que lo denota. ¿Cuándo es aceptado un idioma, una palabra extranjera? Cuando en tu propio idioma no hay una palabra que denomine, por ejemplo, Twitter. Twitter es una palabra que viene de todos los vocablos ingleses. Y lo hemos aceptado en el español, porque en español no hay ninguna palabra que haga referencia a lo mismo. No existe, no hay. Por lo tanto, se acepta. Pero en el caso de show, sí hay una palabra que en español hace referencia a lo mismo, espectáculo. Por lo tanto, ¿para qué utilizas una palabra en inglés cuando en tu idioma hay una palabra que puede significar lo que estás queriendo decir? ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sí, Licen. Sí, listo. Muy bien. Y así tenemos algunos ejemplos como amateur, aficionado, debut es estreno, bouquet es el ramo, ¿no ve? El ramo de las novias. Stress es tensión, test, evaluación. Yokaya, que igual no siempre viene del inglés, puede venir de la Aymara, que quiere decir joven, joven. Morra en lugar de muchacha. Laburo en lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces, existe esa diferencia de que hay palabras que perfectamente pueden denominar lo que quieres decir en otro idioma. Entonces, prioriza siempre el idioma. En caso de que en tu idioma no existiera una palabra, recién puedes utilizarla, ¿sí? Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp no se traduce al español porque su traducción no te haría entender realmente que te refieres a una aplicación de mensajería. Entonces, ahí puedes utilizar WhatsApp porque en tu idioma no hay. Y lo mismo con otros idiomas. Puedes incorporar palabras del español. Por ejemplo, muchos idiomas utilizan la palabra aptapi, que no son castellanos, no son bolivianos. ¿Por qué? Porque en su idioma no hay nada que haga referencia a ese significado de comida compartida. Realmente no hay. Entonces se incorpora. ¿Se entiende? Sí, listo. Buenísimo. Entonces, esos son los extranjerismos, ¿no? Incorporar voces extranjeras de forma innecesaria porque nosotros contamos con el vocabulario en nuestro idioma, ¿ok? Y el segundo tipo de estos barbarismos analógicos van a ser los neologismos, que son súper conocidos, ¿no ven? Son parecidos a los extranjerismos, pero vamos a diferenciar un poquito. Por ejemplo, los neologismos son expresiones que están ingresando a una lengua por fuerza, por el uso que se hace, ¿ok? Y este uso que se le hace a la lengua se los va a incorporar, ¿sí? Se los va a incorporar. Y cuando nosotros utilizamos estos elementos, van a generar al principio una confusión, ¿ok? Una confusión. ¿Por qué? Porque en algún momento la gente, no toda la gente comprende, porque es un término extranjero, que yo lo he escuchado en un viaje, que lo he visto en redes sociales y lo empiezo a utilizar porque yo ya lo entiendo, pero las demás personas no lo entienden. Poco a poco lo van a ir entendiendo, pero al principio no lo entienden. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando se ha estrenado la palabra WhatsApp, eh,
los primeros que han usado la aplicación entendían WhatsApp, WhatsApp, pero hay mucha gente que no sabía qué es eso. No sabía. Ahora ya todo el mundo sabe qué es WhatsApp, ¿no ve? Todos saben. La mayoría sabe. Entonces ya es muy fácil utilizarlo y ya no es un error. Pero cuando tú lo estás introduciendo, cuando recién se está introduciendo una palabra en la lengua, como es tan difícil de que la lengua se propague, toma su tiempo. Y a ese periodo de tiempo donde la palabra es nueva, donde todavía no está bien utilizarla porque no ha sido aceptada, a eso se denominan los neologismos, ¿ok? Neologismos. Por ejemplo, la palabra selfie. La palabra selfie hacía referencia a una foto personal que tú te tomabas y al principio las personas mayores no entendían qué es selfie. Ahora ya mucha gente sabe lo que es selfie, entonces tú puedes utilizar, me voy a tomar una selfie y la gente te va a entender, entonces ya es más aceptado. Pero ese periodo de tiempo donde no era tan aceptado, eh, a eso se lo denomina neologismo, ¿ok? Por ejemplo, chatear, trucho, bullying. Ahora que hasta en los textos más formales encontramos la palabra bullying, al principio no lo utilizaba, estaba incorrecto utilizar bullying, pero ahora ya todos lo utilizan. Fake news, que igual se está popularizando mucho ahora. Spoilear. Wi-Fi, incluso esa palabra que utilizamos para denominar nuestra conexión, que debemos utilizar por lo menos una vez al día, al principio era un neologismo, era un neologismo. Ahora ya no es, pero al principio era un neologismo. ¿Ok? ¿Se entiende? No necesariamente por si acaso son palabras en otro idioma. Esa es la diferencia con los extranjerismos. Los extranjerismos son palabras usadas eh, de otro idioma, pero que tienen su traducción buena en nuestro idioma, ¿sí? Pero en los neologismos no necesariamente son palabras extranjeras, son palabras nuevas, no necesariamente extranjeras. Por ejemplo, la palabra sanitizar. Sanitizar, que en algún momento esta palabra sanitizar no existía. Se ha derivado del verbo sanear porque ya sanitizar se ha convertido en un proceso ya muy estandarizado, muy complejo, que ya muchas personas lo practicaban, por lo tanto se ha incorporado, igual que chatear, ¿no ve? Que no existía, pero por la necesidad de denominar una acción que mucha gente realiza todo el tiempo, ya se ha creado, ¿ok? ¿Se entiende esa parte, chicos? Sí, Licen. Muy bien, entonces todas estas palabras son neologismos. A ver, ¿alguno me puede decir algún neologismo que ahorita sigue siendo neologismo, o sea, que recién se está incorporando al que lo estoy escuchando en todo lado poco a poco? ¿Alguien se le ocurre algo? Un neologismo. ¿Podría ser stalkear? Ah, muy bien, excelente. Stalkear, sí, stalkear ya se está como, es un neologismo que ya está a tiempito. Muy bien, excelente. Una característica de los neologismos es que usualmente, para que no se olviden que hemos avanzado el proceso de crear palabras, ¿no ve? Que todas las palabras parten de un fonema, este fonema se junta con otro morfema, formamos varios morfemas, formamos palabras. Estas palabras van a generar ya palabras establecidas y muchos neologismos van a surgir de palabras que ya estaban establecidas, no necesariamente vienen de cero, algunas sí, pero la mayoría surge de la derivación de los lexemas, ¿ok? Por ejemplo, de árbol, antes no existía la palabra arborización, arborización. Lo han implementado
gracias a las políticas ambientales de plantar árboles para cuidar el medio ambiente. Y ahora arborización es un verbo muy conocido, ¿sí? Arborizar, arborizar. Pero no existía antes, ¿no? Ya ha surgido la palabra árbol, ¿ok? Entonces, la mayoría surge de lexemas o de derivaciones de palabras que ya existían. Incluso selfie también es una derivación, porque self en inglés es yo mismo, o sea, yo. Y selfie es una derivación. Tal vez no en nuestro idioma, pero es una derivación en el idioma inglés. Entonces, como la mayoría surge de morfemas, eh, generando raíces y palabras derivadas. ¿Ok? Ah, ok, ya hemos acabado. Y bueno, ya hemos acabado, chicos. Dudas, preguntas sobre todo el tema que hemos revisado esta semana. Muy bien, Yar. Dicen, ¿qué nos podrían preguntar una pescadita de aquí, de este tema en específico? En realidad tienen que estudiar todo, todo, absolutamente todo, pero lo importante de cada uno de estos elementos de los vicios del lenguaje es que conozcan la tipología de los vicios del lenguaje. Primero, ¿qué es un vicio? Es una falla en el lenguaje, en la pronunciación, en la escritura, en la sintaxis o de forma analógica, ¿ok? Entonces, ¿qué es cada uno? Yo sé que hay vicios que son prosódicos, errores en la pronunciación, como las cacofonías o los hiatos cacofónicos, ortográficos, donde cometo errores en el uso de las letras o en los acentos, sintácticos, cuando cometo errores cuando hago coordinar la formación de palabras, los analógicos cuando cometo errores en un determinado contexto. Definiciones, qué es anfibología? ¿Qué es? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Y por ejemplo, digamos, ¿qué es eléctrico? Pueden consultar. ¿Qué es? Tengo un ventilador de bolsillo eléctrico. Esta oración tiene un error, es un vicio del lenguaje. ¿De qué tipo? Anfibología, pleonasmo, redundancia, hiato cacofónico. ¿De qué tipo? Analizo. Tengo un ventilador de bolsillo eléctrico. A ver, error ortográfico, no tiene. Error de sintaxis, a ver, no tiene. A ver, error gramatical, no tiene. De pronunciación, no tiene. Entonces puede ser un error de la semántica, repeticiones. Tengo un ventilador de bolsillo, no repite. Ah, pero tengo un ventilador de bolsillo eléctrico. Este eléctrico, no sé si se refiere al ventilador o al bolsillo. Entonces, ahí está el error, anfibología. ¿Ok? Más o menos así. Definiciones y ejemplos. Está bien, Liz. Lo más importante cuando quieran analizar en cualquier texto si hay algún vicio del lenguaje, tienen que empezar por los barbarismos, porque los barbarismos son bien evidentes, son errores clarísimos, ¿no ve? O sea, no hay dónde analizar, es error y es error. Entonces yo les recomiendo siempre que vayan analizando qué tipo de error tiene, puede ser un barbarismo, porque es tan obvio el error que ahí ya van a descartar cualquier otro error si hubiera. ¿Sí? En cambio, los otros, la anfibología, los pleonasmos, requieren que tú entiendas la oración, no es tan evidente, ¿ok? Entonces, esa parte. ¿Listo, chicos? Sí, Liz, muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta de esta parte? ¿Algo que no se haya entendido bien?
¿Nada? Ok, chicos. Entonces, revisen los tipos de barbarismos, extranjerismos, neologismos, em, los dequeísmos, los solecismos, que son estructuras bien específicas, ¿no ve? Pero sí son muy evidentes. Así que eso, muchachos, y esta parte de los barbarismos prosódicos, el bebeo, el ceseo, el gargueo y el yeísmo, ¿no? Los usos de la B, la S, la Z, ¿ok? Elise, eso de la anfibología me tiene un poco confuso. Tengo que preguntarme para dos tipos de objetos o para dos tipos de cosas. ¿Es así? No necesariamente. La anfibología, por definición, es algo que denota ambigüedad en el mensaje, de cualquier tipo, no necesariamente de objetos. Puede ser de personas, puede ser de cosas, de lugares, no importa de qué, pero es algo ambiguo, algo ambiguo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando digo, aquí está, eh, María Luisa fue quien me invitó a la playa. Hasta aquí todo bien. María Luisa fue quien me invitó a la playa cuando era reina de belleza. Y si yo me hago la pregunta, ¿quién era reina de belleza? María Luisa. Y ella, mientras María Luisa era reina de belleza, me invitó a la playa. O yo era reina de belleza y cuando yo era reina de belleza, María Luisa me invitó. No queda claro, ¿se dan cuenta? Porque dice María Luisa fue quien me invitó a la playa cuando era reina de belleza. Entonces, este cuando era reina de belleza no especifica si habla de María Luisa o de la persona que está diciendo la oración. Por eso es ambiguo, ¿ok? No necesariamente son cosas, son ambigüedades de cualquier tipo. Por ejemplo, cuando digo, Carlos bailó con Elena en su escuela de baile. Y aparentemente se entiende, pero si yo me hago una pregunta, ¿la escuela de baile de quién era? ¿De Carlos o de Elena? Es como, no sé, con esta oración yo no puedo decidir de quién era la escuela. Podría ser de cualquiera. Entonces, ambiguo, ¿ok? Ambiguo. ¿Se entiende? Sí. Gracias, licenciada. Súper, pero no necesariamente de cosas, de personas, lugares, nombres, de lo que sea, pero que el mensaje no está claro. Esta anfibología es de las más difíciles de identificar porque cuando nosotros leemos Vendo calcetines para caballeros de lana, el dato que proporciona es tan sutil, no es tan relevante que salvo en algún momento yo responda a un examen muy específico y donde me pregunten de qué era de lana, recién me voy a dar cuenta, ay, no sé, porque he leído, pero no decía claramente, ¿ve? Entonces, esta anfibología es de las más complicadas de identificar. Tienen que analizar la oración paso por paso, ¿sí? Que todo esté claro. Es un poquito complejo, así que con esta tómense su tiempo, ¿ok? Por eso les decía, siempre comiencen con los barbarismos, porque en los barbarismos va a ser obvio. Si ya no es barbarismo, recién pueden analizar si tiene alguno de los otros errores. Anfibología, arcaísmo, vulgarismo, cacofonía. La cacofonía igual es fácil. Los hiatos cacofónicos igual son muy evidentes. Los pleonasmos tampoco son fáciles, ¿no? Porque a veces pueden parecer lógicos, pero pleonasmos y anfibología es un poquito, requiere cierta comprensión, ¿ok? Entonces déjenlo siempre para el final si tienen ese análisis. ¿Listo, muchachos? Sí, entendido, licenciada, gracias. Ok, muchachos, entonces, ¿alguna otra pregunta, duda?
Listen, tengo complicaciones con el solecismo. ¿Podría explicar eso un poquito, por favor? Ujú. Ah, ya no se preocupe. ¿Dónde están los solecismos? Sí, los solecismos son, necesitas tener muy buena base gramatical. Revisen las diapositivas de gramática, revisen un poquito de los determinantes, femeninos, masculinos, todo eso, y les va a facilitar, ¿ok? ¿En dónde están los solecismos? Aquí. En el caso de los solecismos, son errores en la sintaxis, entonces siempre van a haber solecismos en oraciones completas, ¿ok? Para la construcción de oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir, los regalé un auto. ¿Aquí creen que hay un error? Sí, Sí. Sí, el de los, Sí, creo. ¿no ve? El los. ¿Por qué? Cuando ustedes quieran identificar un barbarismo sintáctico, tienen que chequear verbo, sujeto, verbo, predicado. Los. Regalé es el verbo, está claro. Un auto. Esta parte está bien, se entiende. Pero yo sé que es un determinante definido porque es plural masculino. Entonces, lo que yo regalé tendría que ser plural y masculino. Pero aquí estoy diciendo un auto. Y además que el los regalé hace referencia a que estoy regalando a personas, los regalé, ¿no? Como cuando yo puedo decir, tenía unos gatitos y los regalé, porque este los responde a un pronombre. No se olviden que sustituye a un pronombre. Y aquí está sustituyendo a un pronombre. Los regalé, pero aquí no hay concordancia entre los y un auto. Los regalé. Si yo dijera los regalé a mi tía, ¿creen que estaría correcto? Los regalé a mi tía. ¿Creen que estaría correcto? No. ¿Por qué? Y eso de plural, yo pienso que los regalé a mi tía. Estamos hablando de muchos gatitos, ¿no? O algo así. Claro, puede ser, porque cuando digo los, estoy sustituyendo a un nombre plural y masculino. Entonces pueden ser gatitos, perritos, niños, no importa. Dígase, los regalé a mi tía. Mientras sea masculino y plural, está correcto. Ahora, aquí no me dice que regalé, no importa, no me dice, pero es diferente de la oración que decía, ¿no ve? Los regalé un auto. Analicen esto, porque dice, los regalé a mi tía. Entonces, en la primera parte está claro que he regalado algo plural y masculino. No sé qué, pero digamos, como el pronombre sustituye un nombre, sustituyo. Digamos que eran gatitos. Los regalé a mi tía. Ok, tiene sentido, pero cuando digo los regalé un auto, ahí ya no tiene sentido, ¿no ve? Porque aquí estoy sustituyendo a un nombre igual, pero aquí estoy colocando el nombre que regalé un auto. Entonces, como aquí estoy sustituyendo, tendría que decir, digamos, si estoy hablando de gatitos, en ambos casos, gatitos los regalé, o sea, tengo gatitos y estos gatitos los regalé a mi tía. Ok, se entiende. Tengo gatitos y estos gatitos regalé un auto. No se entiende, ¿ok? Porque a los gatitos los regalé o a los gatitos les regalé. No se entiende, ¿no ve? Entonces tienen que tener cuidado con el uso de les, los, las, la, le. Todos los determinantes
definidos y también los indefinidos, ¿ok? Con el número y el género. Y tienen que hacer concordar con el verbo regalé, con cualquier tipo de complemento, porque aquí dice los regalé a, este a le da sentido, porque como digo los regalé, sé que se lo he dado a alguien, pero en esta otra oración no digo a, dice los regalé, dice un qué regalé un auto, pero aquí dice los, entonces no se entiende, ¿ok? Entonces, en la parte de los solecismos, acuérdense del uso de la, lo, le, las, los y les. ¿Ok? Ahí van a encontrar todos los casos de leísmo y los casos de luismo. Los casos de leísmo es cuando yo, en lugar de utilizar el género masculino o femenino, utilizo un género neutro, el les. Pero en el fondo yo sé que es les. Sé que les pueden ser niños o pueden ser niñas. Entonces yo podía utilizar un género definido, pero he decidido utilizar el indefinido y está mal, porque yo sé, por ejemplo, aquí digo, si los regalé a mi tía. Yo sé que eran gatitos, por lo tanto podía usar un género. Las regalé, los regalé, porque sé que eran machos, sé que eran hembras, y si eran los dos, no se olviden que una regla me dice que si son los dos, utilizo los y las, pero lo correcto es utilizar los, que engloba machos y hembras, ¿no ve? Cuando digo los estudiantes del paralelo, lo de, yo sé que son chicos y son chicas, pero lo correcto es decir los en forma general, ¿ok? O decir los y las estudiantes, cualquiera es válido. ¿Ok? Pero como yo sé que son femenino o masculino, es innecesario utilizar el les que denota ambigüedad. ¿Ok? Gramaticalmente es incorrecto. ¿Se entiende esa parte? Sí, Leiden, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a terminar nuestra clase. Espero que pasen un bonito feriado, tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes con otro tema. ¿Ok? Ya va a ser el penúltimo tema. Así que vayan repasando. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego.